verdadero ayuno. Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Gloria a Dios. Vamos a hablar de ese tema en esta hora. Vamos a hablar del tema el verdadero ayuno. Gloria a Dios. Amén, amén. Hay muchos conceptos, hay muchas definiciones acerca de lo que es el ayuno y la oración. Bueno, y no me voy a encargar de definirlo como tal, porque hay muchos puntos de vista, pero sí vamos a darle de alguna manera el verdadero sentido y propósito al ayuno que Dios demanda de nosotros. Porque Dios tiene en este caso y en esta práctica cristiana un propósito para que nosotros lo hagamos. Gloria al Señor. Amén. Porque desafortunadamente hay personas que no conocen que el ayuno que le agrada a Dios tiene un propósito especial. Amén. Y vamos a ver qué enseña la palabra de Dios al respecto, para que cuando ayunemos, amén, no pasemos simplemente hambre. Porque algunos piensan que el no darle comida o bebida al cuerpo, entonces de esa manera Dios se está agradando. No, ese no es el propósito para ayunar, sino que necesitamos conocer y entender por la palabra para hacer las cosas correctamente para la gloria de Dios. Amén. Porque todo lo que hacemos, sea de palabra de hecho en el nombre de Jesús, lo hacemos para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a analizar este texto que acabamos de leer. Note usted lo que dice. Hablando los fariseos al Señor: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? También los de los fariseos hacen lo mismo, oraciones y ayunos, pero los tuyos comen y beben. Como que le estaban diciendo al Señor con esto que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos eran más espirituales, porque ellos ayunaban y oraban. Pero los discípulos del Señor eran unos carnales, porque comían y bebían. Bendito el Señor. Como diciendo, no ayunan, no oran. Pero Él les dijo, mire lo que Él les dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aleluya. El Señor les decía, amén, ahora en este momento el esposo está con ellos. ¿Qué hombre o qué mujer estando de luna de miel o estando de boda, recién casado, se mete en un ayuno? Sería inaudito. Bueno, usted dirá, pero que los hay. De pronto sí, no faltará. Permítanme la expresión con todo respeto. No faltará si pues amerita esto que diga esas palabras. Pero qué hombre, qué mujer en sus cabales, en una boda, en una luna de miel, se va a ayunar.
No, está el esposo, está la esposa, están de luna de miel. Y el Señor relacionó y se dio a entender en ese tiempo que ellos, sus discípulos, la iglesia, era como la novia y él, el esposo. Y estaban juntos, aleluya. Y mientras el Señor estaba con ellos, ellos se gozaban, estaban alegres. Pero llegaría el momento en que el esposo les sería quitado. Jesús les decía, yo soy el esposo. Ellos ahora están conmigo. Pero cuando yo sea quitado de en medio de ellos, entonces en ese momento van a ayunar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los fariseos pensaban, dice la palabra del Señor, por el mero hecho de ayunar y orar, que esta actividad y esta práctica les justificaba delante de Dios. Y no era así. Amén. Amén. El ayuno, la oración, tiene un plan de Dios, un propósito definido. No todo el que ayuna, escúcheme hermano, no todo el que ayuna agrada a Dios. No todo el que ayuna agrada a Dios. Hay gente que ayuna y que ora y no agrada a Dios. ¿Por qué? Pensará usted. Porque ellos no es el propósito por el cual el Señor quiere que se ayune. Hay gente que ayuna para juzgar a otros. Hay gente que ayuna para condenar a los demás. Hay quienes ayunan para exhibirse, para mostrarse en que son más espirituales que otros. Amén. Hay otros que ayunan por costumbre y por tradición, simplemente. Pero ¿cuál es el ayuno verdadero y cuál es el ayuno que Dios no aprueba? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Podrá el ayuno salvar? ¿Podrá la oración salvar? Ahí hay una inquietud importante para muchos. Yo tengo la respuesta, creo tener la respuesta por la Biblia. El ayuno no salva, la oración no salva, pero los salvos oran y ayunan. Amén. Es diferente, porque el que salva, el que redime, el que perdona es Jesucristo el Señor. El ayuno y la oración es una práctica necesaria, pero no por el hecho de yo estar orando y ayunando, entonces, si me quedo solamente porque es que hay un pensamiento y hay una frase muy común en el ámbito cristiano que dice y reza que la oración tiene mucho poder. Y yo le voy a decir, la Biblia sí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la oración en sí misma, y como la practicaban los fariseos y los escribas, no tenía ninguna validez, ningún poder, aunque ellos ayunaban y oraban mucho. Pero perdían su tiempo. Porque vamos a mirar cuál es el ayuno y la oración que Dios aprueba. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, que estamos en esta semana, en estos 15 días, estas 2 semanas de ayuno y de oración. Usted debe de ayunar con un sentir en el corazón y un verdadero propósito. Este es un tiempo especial para orar y para ayunar. Estamos viendo la situación en nuestro país, en el mundo entero, y yo digo que este es un tiempo propicio para darle un sentido especial a la oración y al ayuno. Gloria al Señor. A veces hay personas
que cuando ayunan y oran, tienen un más alto concepto de sí mismos del que deben de tener. Tienen un alto concepto de sí mismos más alto que el de los demás. Se creen más que otros. Y dicen, yo ayuno, yo oro, yo no soy como este, yo no soy como aquel otro. Entonces, ese ayuno que practican algunos trae un más alto concepto del que se debe de tener. El ayuno no es para creerse más espiritual que los demás. Gloria a Dios. Al contrario, el ayuno verdadero, el ayuno que Dios aprueba, es una manera de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Amén. El ayuno es una manera de presentarnos ante Dios. El ayuno es un método, un modo, una práctica. Cuando queremos separarnos por un tiempo para orar, para adorar, para santificarnos. Amén. Se separa un tiempo con Dios y a través de la gracia de Dios presentamos ese ayuno que viene a través de la gracia de Dios, porque todo es por gracia. Amén. Gloria a Dios. Todo es por gracia. El ayuno del Nuevo Testamento es a través del trono de la gracia. Amén. No para decir que yo soy más espiritual, sino para orar con un propósito definido. Gloria a Dios. No se ayuna por ayunar. No se ora por orar. Es más, por ahí dicen hasta los músicos y cantantes, no se canta por cantar. Todo en la vida cristiana está definido con propósitos especiales de parte de Dios. Dios tiene un plan especial para todo lo que hacemos. Gloria al Señor. Por eso es importante estar en ese plan de Dios, estar en ese sentido, en esa voluntad divina, Amén, para poder desarrollar el propósito que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Cuando una persona quiere orar por alguien, por ejemplo, que está endemoniado o alguien que está enfermo, uno debe presentarse ante Dios como un sacrificio, amén, humillarse, reconocer que somos humanos, que no somos quienes para poder enfrentarnos de esa manera, sino que acudimos ante el trono de la gracia del Señor para encontrar oportuno socorro, auxilio, ayuda de parte del Señor, que todo lo puede. aleluya, No son tus manos, no son por mis palabras. Ay, el endemoniado viene, está bien, Dios nos ha delegado autoridad, nos ha delegado poder, pero para mantener la autoridad, para mantener esa facultad y esa habilidad de parte de Dios, se necesita acudir ante el trono de la gracia de Dios con continuidad, amén, con perseverancia. Alabanzas al Señor. Entonces, empieza uno a orar y a ayunar con un propósito. Por eso Pablo decía, por la gracia que me ha sido dada. Pablo reconocía que todo lo que Dios le había dado era por gracia, no para jactarse, sino que todo nos ha sido dado a nosotros por la gracia de Jesucristo el Señor. Amén. Porque esto era lo que hacían los fariseos. ¿Sabe qué hacían ellos? Se jactaban de sí mismos. Se creían mejores que los demás. Tenían un más alto concepto de sí que el que debían de tener. Cuando veían que alguien no ayunaba, lo condenaban. Amén. Por eso dijeron, tus discípulos no ayunan. Le dijeron al Señor ellos, tus discípulos no oran. Son comelones, son bebedores. A Cristo también lo llamaron así, comelón y bebedor. Amén. Y Cristo ayunó 40 días. Lo que pasa es que Cristo no se andaba mostrando, ni publicando, ni diciendo que ayunaba. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Uno no está publicando, me voy a meter 30, 40 días de ayuno y de oración para que vean el poder que Dios me va a dar. No.
El Señor enseña muy claramente: cuando vayas a ayunar y cuando salgas del ayuno, lávate el rostro. No demudes el rostro, lávatelo. Hazte de cuenta que no estuviste ayunando. No le muestres a nadie que ayunas. Aleluya. Métete en los secretos de Dios y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aleluya. No se necesita mostrar que usted ora. Vengan, porque así hacían los fariseos. Publicaban su oración, publicaban su ayuno, y entonces se creían más que los demás. Se jactaban de esa condición. Tenían un más alto concepto de sí mismo. Gloria al Señor. Y Jesús, el Señor, como hombre que fue, cuando ayunó esos 40 días, las gentes no se dieron cuenta que se fue a ayunar al desierto 40 días y 40 noches. El único que se dio cuenta, Jesús como hombre estaba ayunando, no como Dios, sino como hombre, porque como Dios no necesita nada. Amén. Pero como hombre ayunó, oró, aleluya, y se metió en el desierto sin que nadie se diera cuenta. Solo Dios y Satanás se enteraron que estaba ayunando, pero los demás no supieron. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, todo en la vida cristiana tiene un propósito. Todo tiene un tiempo. No se ayuna por ayunar, se ayuna con propósitos definidos. Gloria al Señor. Vamos a mirar Lucas capítulo 18, porque Lucas no tiene 28 capítulos, tiene solamente hasta el 24. Lucas capítulo 18, el versículo 9. Gloria a Dios. Vea lo que dice la Biblia de estos hombres. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Oiga, se creían justos por sí mismos. ¿Será que hay personas en este tiempo que se consideran así? Que se justifican. Es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo doy esto, es que yo ya hago obras de buena caridad. Y creen que por eso están agradando a Dios. Vean lo que decían estos hombres. Y menospreciaban a los otros. Les dijo también el Señor esta parábola. Quiero parar un momentico allí, en ese versículo 9. Estos del versículo 9 que el Señor menciona, se creían a sí mismos como justos, porque ayunaban, porque oraban, porque diezmaban. Entonces la oración de ellos, el ayuno de ellos, el diezmo de ellos, era para justificarse delante de Dios y de los hombres. Ahora sí leamos el verso 10. Habla la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esa era la oración del fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Imagínate, mira lo que hacía este hombre, fariseo. Gloria al Señor. Los fariseos menospreciaban a los demás, se justificaban. Y el ayuno y la oración no es para eso. El propósito del ayuno no es para justificarse delante de Dios. Amén. No es para menospreciar a los demás. Nosotros somos justificados solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. No por el ayuno, no por la oración. Escúcheme, hermano. Solo por Jesús, a través de la fe, somos justificados por Dios. Aleluya. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, eso lo dice la Biblia. A usted la oración, ni el ayuno, ni el diezmar, ni las obras de caridad que haga, lo van a justificar delante de Dios. Lo único que nos justifica a nosotros delante de la presencia de Dios es la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso,
Créale a Dios y a su palabra. Permita que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en su vida para que usted haga la voluntad de Dios y de esa manera agrade al Señor. Porque cuando usted ya es regenerado, es empezar a hacer lo que... Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted va a hacer lo que a Dios le agrada. Dice que el que ha sido hecho por nosotros, Jesucristo ha sido hecho por nosotros justificación. Quiere decir que no es el ayuno el que justifica a alguien. Lo que nos justifica a nosotros es el sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Demos alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Los publicanos, por otro lado, vamos a leer aquí un momento en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, oiga, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Gloria al Señor. Miren la oración del publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era aquel cobrador de tributos. Nadie lo quería en el pueblo porque eran ladrones, robaban al pueblo. Pero este publicano, cuando subió al templo a orar, él no vino a decir: yo soy bueno, yo soy justo, mira, Señor, hago obras de caridad. No, él reconoció que era un pecador delante de Dios. Amén. Mire usted la actitud de ambos, la del publicano y la del fariseo. El fariseo pensaba que era justo por lo que hacía. Por eso nosotros, cualquier cosa que hagamos, tenemos que decir: la gloria sea para el Señor siempre. Amén. Ayune, ore, ayude a alguien, diezme, haga obras de caridad, pero piense y diga: Señor, toda la gloria es para ti. Todo lo que hago es por tu gracia, y el honor, la alabanza, la adoración y la gloria son para ti exclusivamente. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todo lo debemos hacer para la gloria del Señor, porque sin Él no somos nada. Amén. Gloria a Dios. Lo hacemos para que el Señor se glorifique y no para que nosotros nos justifiquemos ni nos vanagloriemos. Oramos. Si usted ora y es buen intercesor y es bueno para el ayuno y la oración, dele gloria a Dios por ello. No se esté mostrando, no esté diciendo, no esté justificándose, no esté mirando a los demás por encima del hombro. No condene, no juzgue, porque hay quienes oran y ayunan y piensan de esa manera, pero ese no es el propósito que Dios quiere para la iglesia. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Hay gente que se gloria. Yo he conocido personas que publican y dicen: me voy a meter 30 días de ayuno y de oración. Y la iglesia se queda en la expectativa. Y el hermano está ahí metido y publicó. Y hay casos donde después de los 30 días que supuestamente oró y ayunó, esa persona cayó en el pecado. ¿Por qué? Porque su ayuno no lo hizo con un verdadero propósito que Dios quería que se hiciera, sino que su ayuno era para vanagloriarse, jactarse, creerse mejor que muchos, porque creen algunos que ese es un sacrificio de tal magnitud del cual Dios se va a agradar, porque es un superhombre que logró. Tomó solo agua en la noche y 30 días se contuvo de ingerir alimento. La gente va a pensar: qué guapo, qué valiente. No, hermano, ese no es el propósito que Dios quiere que usted y yo tengamos de esta bonita práctica. Hay que hacerlo
pero hay que hacerlo como Dios manda. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el ayuno que Dios acepta? ¿Y quién es el hombre o mujer a quien Dios acepta? La Biblia dice: al que es humilde y contrito de espíritu, a este Dios lo atiende. Amén. Así que la actitud debe de ser de humildad, de quebrantamiento. Cuando uno viene ante el trono de la gracia de Dios, uno no se cree el más espiritual. Gloria a Dios. Uno dice: Señor, soy un necesitado, tal vez el más necesitado de todos. Cuando Daniel el profeta comenzó a entrar en su ayuno de 21 días, la Biblia dice que estuvo ayunando, no ingirió bebida ni comida por 3 semanas, 21 días completos. Daniel el profeta ayunó. Pero mire, el profeta Daniel inicia su ayuno y su oración con una actitud de humillación y de reconocimiento del pecado. Gloria a Dios. Daniel confesó, escúcheme, él no estaba, permítame en esta frase, esta palabra, él no estaba intrínsecamente relacionado con el pecado del pueblo, pero él se inmiscuyó dentro del pueblo y mire, él dijo: Señor, perdona nuestros pecados. Señor, hemos pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Aleluya. Daniel, el profeta, se puso en los zapatos y en la condición del pueblo. Él no había pecado a la manera como el pueblo pecó, pero él se identificó con el pecado del pueblo y él se humilló de tal manera y él se quebrantó y reconoció el pecado propio y el pecado del pueblo delante del trono de la gracia de Dios fue, y el Señor oyó la oración y se agradó del ayuno del profeta Daniel. Gloria a Dios. De tal manera que la respuesta que Dios le envió a Daniel en ese entonces, a través de un ángel, mire qué especial cuando el ángel se le manifiesta y le dice: Daniel, varón muy amado, aleluya, desde el mismo momento que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, desde el primer día, desde ese mismo momento fuiste oído. Gloria a Dios. Lo que pasa es que se me interpuso en el medio el rey, el príncipe de Persia, una potestad diabólica. Se le interpuso al ángel para que el ángel no llegara ante Daniel, porque cuando se ora, cuando se ayuna con un propósito de parte de Dios, hermano, va a haber una lucha espiritual. Hay ángeles a favor de la iglesia luchando contra esos espíritus de maldad para que la bendición, para que la respuesta divina no llegue. Pero en el momento indicado, cuando se está orando, cuando se está ayunando en la voluntad de Dios, Dios va a hacer llegar la respuesta, la bendición va a llegar, la atadura se va a desligar, la cadena se va a romper, la sanidad va a llegar, los amigos van a ser salvos, Dios va a llegar con bendición a su pueblo, porque se está ayunando con un sentido verdadero y un propósito definido. Gloria a Dios. Demos alabanzas a Dios. El ayuno, hermano, que Dios aprueba es el ayuno donde el hombre y la mujer se quebrantan, se humillan y reconocen delante del trono de la gracia de Dios su necesidad. Alabanzas a Dios. Amén, amén. Oh, aleluya, estamos necesitados de la gracia divina en esta noche. Gloria al Señor. Pero no, ahí está el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, puesto en pie, y al lado de él estaba el publicano,
Y así oraba el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oh, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí voy al templo, yo sí diezmo. Oh, no soy como los demás ladrones, fornicarios, avaros. No, no, hermano. Eso a Dios le desagrada esa actitud. Dios mira de lejos esa actitud de orgullo y de vanagloria. Pero cuando tú te humillas, cuando tú reconoces, aleluya, delante de Dios que eres un pecador más, que tienes una naturaleza pecaminosa todavía en tu vida. Oh, bendito el Señor, porque qué hombre, dígame, qué hombre se puede justificar delante de Dios. ¿Quién se puede hacer limpio o creerse limpio por sí mismo delante de Dios? Ni aún los mismos cielos, ni la misma luna es limpia delante de la presencia de Dios. Solo este Dios, a quien nos rendimos en esta noche, a quien adoramos, a quien hacemos culto, solo este Dios es perfectamente puro, santo, limpio. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso, lo que hacía el fariseo, ayunaba, oraba, diezmaba, ¿lo hacía salvo? ¿Verdad que no? Estaba haciendo algo que Dios mandaba hacer. Claro que sí. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios nos manda a orar y ayunar? ¿Cuántos? Amén, amén. Claro que sí, pero hay que hacerlo con un propósito definido y en las condiciones que a Dios le agradan. Porque no todo el que ora es oído por Dios. No todo el que ayuna es aceptado. No todo ayuno es aceptado por Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos la muestra. Amén. Y vea la actitud del publicano. Se humilló. No quería ni alzar su cabeza porque se sentía avergonzado con el Señor. Gloria al Señor. Amén. Para terminar, hermanos, en Mateo capítulo 6 habla el Señor algo importante en relación al ayuno y la oración. Dice el versículo 16 del capítulo 6 de Mateo: cuando ayunéis, no seáis austeros o austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, escúcheme y aprendamos. No haga las cosas para que los demás se den cuenta. A mí a veces me retiñe la vista cuando veo publicaciones. Bueno, no sé con qué propósito lo hacen. No digo que todos lo hagan con un propósito de mostrarse. En este aislamiento y pandemia, muchas de las personas publicaban en las redes sociales los gestos de buena caridad, los mercados que regalaban. No sé si lo hacían por propaganda, lo hacían por vanagloria, lo hacían por orgullo o lo hacían de buena fe. Dios conoce el corazón. Pero no es necesario que el cristiano esté y ande publicando en las redes sociales los buenos gestos, las buenas obras. No, no. Podemos testificar las maravillas de Dios, podemos hablar de las maravillas del Señor. Pero hermano, ¿para qué? No necesitamos hacer eso. Sí, pusimos una propaganda, un anuncio, una publicación.
para invitar a los hermanos, para invitar a las personas, a los hermanos y hermanas que quisieran unirse a este propósito de ayunar durante 15 días, un día, 2 días, 3 días, qué sé yo, pero que hubiera en el corazón un deseo de que usted y yo nos uniéramos a favor de los hogares, de nuestros hijos, de los simpatizantes, de los apartados, para que Dios haga maravillas. Claro que estamos de acuerdo, que hay que hacer esto, que hay que invitar, que hay que convocar, que hay que pronunciarnos, pero todo hacerlo para la gloria y honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, dicen algunos hoy en día, no me pude conectar el domingo o el martes en el culto. Pastor, si usted no me ve en el Facebook, si usted no me ve en el Zoom, pastor, no estuve en el culto porque me metí en una semana de ayuno y de oración. Y me apareció el ángel Gabriel y me dijo esto y me dijo aquello, porque hay gente que dice que el ángel se le apareció, que Dios le habló. Dios me dijo. Esa es la expresión muy popular de muchos. Dios me dijo y me habló. Y estaba orando. Y me fui en el Espíritu. Y subí más arriba de donde Pablo y Juan subieron. Oh, hermano, amigo, te equivocas. Porque Juan y Pablo subieron hasta el tercer cielo. Y no hay sino 3 cielos. Eso fue que te confundiste. Y no subiste a ningún lado, antes creo que descendiste. Porque hay personas, hermano, hermana, que exageran la nota y que quieren creerse más que los demás. Y quieren mostrarse delante de los hombres como justos. Y así eran los fariseos. Se vestían de tal manera, con tal pulcritud. Se paraban en las esquinas, hacían largas oraciones. Hacían prosélitos que los siguieran a ellos. Porque se mostraban delante de los hombres muy buenos, muy limpios, muy santos, pero el Señor los desenmascara. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois como sepulcros blanqueados, hipócritas. Por dentro, por fuera, perdón, se muestran a la verdad limpios y bien vestidos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Alabanzas a Dios. Amén. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Si vuestra justicia, hermano, y mi justicia, si lo que tú haces y lo que yo hago no es mayor que lo que hacían los escribas y fariseos, no podremos entrar al reino de los cielos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que Dios te guíe. Permite que Dios coloque el sentir en tu corazón. Permite que lo que hagas sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No te pongas a decir, no, es que estoy en un ayuno. No, es que me voy a encerrar. No, hermano, hazlo calladito. Hazlo para Dios. Cuando Jesús se metió esos 40 días de ayuno y de oración, ¿quién se dio cuenta? Bueno, solo Dios. Y también el enemigo se dio cuenta, Satanás. Amén. Pero ¿cómo se dieron cuenta los demás después? Que Jesús había estado en ayuno y en oración. Porque la Biblia dice que regresó del desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino en el poder del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. La gente se dio cuenta por las proezas que comenzó a hacer. Amén. Porque él lo que hablaba era respaldado de una manera poderosa. Se dieron cuenta por las obras que hacía. Estuvo metido en oración y en ayuno. Gloria a Dios. Yo le invito en esta noche, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar el domingo en la mañana, porque estamos en unas semanas de ayuno y de oración, y estamos invitando a los hermanos que hagan el ayuno y la oración, pero que no le estén mostrando a los demás que se están metiendo 2, 3, 4 días. No. Hágalo con Dios, solito, Amén, calladito. amén. Hágalo así.
Y va a ver cómo Dios le va a recompensar ese ayuno. Va a ver cómo Dios le va a responder la oración. Va a ver cómo Dios se va a glorificar en su necesidad. Yo lo creo. Le invito en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor, el Señor, enséñame a orar. Y enséñame a ayunar. Que lo que haga, lo haga dirigido por ti y para la gloria tuya. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu verdad, por tu misericordia. Levanta tus manos y demos gracias despidiendo este culto. Dígale al Señor, Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, que me hace mucha falta tantas cosas. Señor, guía mi vida. Dirígeme por el Espíritu y por la palabra. Señor, hazme un hombre humilde, una mujer humilde. Que mi corazón se pueda quebrantar en tu presencia. Oh, aleluya. Que en este tiempo perverso y maligno pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Oh Dios mío, que aunque las gentes y el mundo estén cambiando las cosas y a lo bueno le estén llamando malo y a lo malo le estén llamando bueno, yo como tu hijo pueda discernir, entender, comprender, Señor, lo que no te agrada. Amén, amén. Y lo que te agrada. Como dice tu palabra, que aunque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré llevar de las cosas que me afectan, Señor. Quiero ponerme en tus manos. Quiero orar. Quiero ayunar. Quiero sacar un tiempo para ti. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Soy un hombre, una mujer necesitado, necesitada de tu gracia divina. Aquí en mi casa. Ahí en la casa de tu siervo, de tu sierva, de tus hijos, de tus hijas, de los jóvenes, Señor, que quieren conocerte, que quieren agradarte, que quieren servirte. Señor, en esta noche yo te ruego, Señor, que bendigas la actitud del corazón de aquellos que lo hacen con sinceridad, que lo hacen con humildad, que lo hacen con sencillez de corazón. Glorifícate en tu pueblo. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos la gracia. Amados hermanos, que la bendición del Altísimo y su gracia nos acompañe rica y poderosamente. Dios le bendiga.